Muy bien, buenas tardes otra vez. Queremos compartir este tiempo con la palabra de Dios. Nuestro tema hoy es el Dios de paz. Es un título hermoso que tenemos en la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 15, versículo 33. El apóstol Pablo escribe a los creyentes en Roma y él dice: el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué título tan grande tenemos aquí? El Dios de paz. Y hoy quiero continuar con la ayuda del Señor hablándoles de esa primera guerra mundial que encontramos en las Sagradas Escrituras en el libro del Génesis, el capítulo 14. Lo iniciamos la semana pasada y hoy vamos a añadir algunos detalles. Quiero que lea conmigo, si tiene una Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 14, por favor, y el versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe. ¿A quién están recibiendo? A Abraham. Abraham, que venía de una guerra donde había triunfado. Dice que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Ener, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Muy bien, hasta allí la lectura de la palabra de Dios, y nuestro deseo es que sean bendecidos todos los que están escuchando en esta hora. Estimados oyentes, la Primera Guerra Mundial está aquí en el capítulo 14 del Génesis. 5 reyes se enfrentaron a 4 reyes. Y allí vivía el sobrino de Abraham llamado Lot. Y en esa batalla se lo llevaron cautivo. Vamos a ver en esta guerra una persona que es llevada cautivo, es preso, está sometido, está humillado, está capturado. Y llegó la noticia a su tío. Y su tío, cuando escucha esto, él se preparó para ir a defenderlo, para buscarlo, para rescatarlo, apenas con 318 personas. Y pensábamos la semana pasada que cómo es posible un hombre se va a enfrentar con 5 reyes, sus ejércitos, y él va con 318. Entendemos, estimado oyente, que él venía con la confianza en su Dios, el que le había llamado a Abraham. El hebreo por primera vez aparece aquí en el capítulo 14, es el que ha pasado. Y él no solamente había pasado el río Éufrates, él había encontrado en Dios su Señor, su Salvador. Por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Lo encuentra usted en Hebreos capítulo 11, un hombre que cree en Dios y en la dirección de Dios, la protección, la provisión en Dios. Ahora, cuando él encuentra ¿qué voy a hacer? Él va para rescatar a su sobrino. Estaba pensando en este día cuando las guerras que nos rodean, a veces naciones contra naciones, pero hay otras guerras. Y el apóstol Santiago dice en el capítulo 4, y él dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. O sea, Santiago está animando a los creyentes para que se examinen, porque habían guerras entre ellos mismos.
Esta guerra era una guerra de gente enemiga, mala, que llevó cautivo a un creyente. Y él va a ser liberado. Hoy en día tenemos muchas guerras y ojalá que la lectura de la palabra hoy en día le ayude en la guerra que usted pueda tener en este momento. ¿Hubo la bendición de Dios? Sí, la hubo. Porque no solamente que Abraham va a llegar y va a encontrar a su sobrino y lo va a traer sano y salvo. Ha vencido, ha triunfado, lo pudo rescatar. Entonces vemos por un lado que había una persona que estaba cautiva. Y ahora vamos a ver a Abraham que tiene un encuentro con dos personajes. Uno es el rey de Sodoma que aparece de primero y luego con otro, Melquisedec, que es por primera vez que aparece en las Escrituras. Y quiero, estimado oyente, ver el contraste que hay entre estos dos hombres. Dice Génesis capítulo 3, el versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Los hombres de Sodoma, o sea, por supuesto su rey también. Él vino para recibir a Abraham, pero ahora encontramos el contraste. Hay otro que viene a recibirlo, Melquisedec, capítulo 14, versículo 18, dice, Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo. Sacerdote del Dios Altísimo, un hombre que servía a Dios, un hombre que adoraba a Dios. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 2, a quien asimismo Abraham dio el diezmo de todo, cuyo nombre primeramente se traduce Rey de Justicia y luego Rey de Salem, que es Rey de Paz. Rey de Paz. Creo que es muy interesante que en la palabra de Dios tengamos la primera guerra y hay un personaje que su nombre va a significar ahí en el Nuevo Testamento Rey de Paz. Era lo que necesitaba Abraham, un encuentro con aquel hombre que le iba a animar, le iba a bendecir y que su nombre tiene este significado, Rey de Justicia, pero Rey de Paz. Qué momento para Abraham haber tenido este encuentro con Melquisedec. Melquisedec en las Escrituras encontramos en el Salmo 110, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, el escritor está haciendo una profecía acerca del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 5, versículo al 6, usted lo puede ver, capítulo 6, versículo 20, Hebreos 7 y 17 también. Muestra que el nombre Melquisedec es muy significativo. Se compone de dos. La primera palabra es Melchi, que significa rey, y Sedec, que significa justicia. Por tanto, es rey de justicia. Pero se añade allí en el Nuevo Testamento que es rey de Salem, que significa paz. Unir estos dos títulos podemos aprender que este nombre no solo es rey de justicia, sino que es rey de paz. Y esta es una figura del Señor Jesucristo, lo que Él es. El Señor Jesucristo está vivo, ha resucitado y Él es gran sumo sacerdote para interceder. Y mirando esto de que Abraham se encontró a dos personas que hacían un gran contraste. Uno era de un pueblo malvado, Sodoma, pero luego viene el rey de Salem. Estimado oyente, hoy quiero animarlo con la palabra de Dios. En la batalla que usted pueda estar teniendo en este momento, su guerra, sus dificultades, sus cargas. Al mirar en la palabra de Dios tenemos al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que vino para traer paz, el que vino para sanar a los quebrantados de corazón. Fíjese que cuando Abraham recibe a este hombre Melquisedec, él tiene confianza en la provisión de Dios, porque ¿qué va a hacer el rey de Sodoma? ¿Le va a tratar de pagar o recompensar por lo que le ha hecho? Lo quiere bendecir, pero Abraham lo rechaza
y rechaza reconociendo que el Dios Altísimo ha estado con él, que todo el crédito de lo que él ha logrado fue porque el Dios Altísimo ha estado con él. Y Abraham quiere dejar que sea Dios el que lo eleve, para que Dios reciba la gloria, y que él mismo sepa que esto ha sido un trabajo de Dios en su vida, que lo ha bendecido. Pero el rey de Sodoma lo quiere también bendecir, pero Abraham no acepta. Y Abraham va a dar testimonio que el Dios Altísimo, la palabra el Dios Altísimo significa que Dios está por encima de todo. Esa palabra Eyón significa el Dios Altísimo, el Dios soberano en quien podemos colocar toda nuestra confianza. Es el Creador, es soberano, es poderoso, protector, redentor. Y es algo interesante que ese título continúa en el Nuevo Testamento cuando se anuncia que Él será Cristo, Hijo del Dios Altísimo. Ahora, cuando Zacarías está adorando en el Nuevo Testamento, el padre de Juan el Bautista, él dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Encaminar nuestros pies por camino de paz. Aquel hombre Lot, que estaba cautivo, estaba preso, era un prisionero, se lo había llevado aquel hombre, aquellos reyes, estaba sometido, humillado, logró ser libertado. Hoy tenemos la palabra de Dios. Cristo dice en Juan capítulo 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él vino para dar libertad a los cautivos. Léalo en Lucas capítulo 4, cuando Él lee las Escrituras en la sinagoga. Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Y Abraham, que hizo este trabajo, lo hizo con la ayuda del Dios Altísimo. Y Abraham recibe esta animación, siendo victorioso, para darle todo el crédito a Dios. Luego va a venir la tentación del rey de Sodoma para querer enriquecerlo. Y esto sucede, estimado oyente. Toda victoria en su vida, si usted ya es creyente, Dios es el que tiene el crédito. Dios siempre guarda en nuestros corazones. De Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos capítulo 11, léalo al final. Pero hoy quiero animarlo para que se detenga un momento al mirar en este pasaje de esta guerra, una guerra mundial, una guerra donde uno diría, aquí no pueden, es el más poderoso para los más débiles. Pero pudo haber victoria y pudo haber la paz, traer la paz donde se había terminado, donde pensemos un momento en Lot, que había tomado una mala decisión en su vida. Él se separó de su tío Abraham, miró la llanura del Jordán, puso su tienda y la fue moviendo hasta llegar a esta ciudad de Sodoma perdida. Y ahí están las consecuencias. Uno diría, bueno, señor Lot, ahora que usted ha sido rescatado, debería regresar con su tía. No, continuó. Y lo vamos a encontrar en la palabra de Dios otra vez en el capítulo 19 a Lot. Pero en esta ocasión es para ser sacado por la misericordia de Dios antes que Dios destruya esa ciudad con fuego y azufre. Y otra vez está su tío en el capítulo 18, pero aquí es orando, intercediendo, ya no luchando con la espada para rescatar a su sobrino, sino orando, intercediendo por su sobrino en oración para que sea rescatado de ese juicio. Hoy oramos. Si usted no es salva, no es salvo, necesita la paz con Dios, necesita conocer al autor de la paz, que es el Señor Jesucristo. Pablo dice que Él hizo la paz mediante la sangre de la cruz. Y hubo una batalla en el Calvario. El enemigo de nuestras almas fue derrotado.
el fuerte fue vencido por uno más fuerte, cuando en la cruz el inocente Hijo de Dios, el justo, murió por injusto. Y Cristo dijo en la cruz, consumado es que todo fue pagado. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, la entrada al lugar santísimo quedó abierta. El Señor dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y entregó su espíritu. Ahora, estimado oyente, Cristo no solo murió, sino resucitó. Él murió por pecadores, su sangre preciosa fue derramada, pero Él vive, ha triunfado, ha vencido. Y Él es ese príncipe de paz. Antes de irse al cielo, el Señor dijo a sus discípulos, en Juan capítulo 14, versículo 17, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es un don la paz de Cristo. Yo no os la doy como el mundo la da. O sea, el mundo nos puede decir, vive en paz, que la paz de Dios y etcétera. Pero esa no es la paz que Cristo da. Cristo ofrece paz para quitar toda inquietud, todo miedo, todo temor. Cuando miramos a Cristo por la fe y confiamos en Él como el Señor y Salvador de nuestra vida, recibimos el perdón de pecado, la salvación eterna. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Él está ofreciéndole a usted la paz hoy. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel Melquisedec, que su nombre significa paz. Qué aliento para Abraham haber recibido la visita, la comunión de compartir con Él, de recibir palabras de aliento, de ánimo, para fortalecer su fe, para confirmar su confianza en el Dios Altísimo. Que cuando vino la tentación, vino la lucha, el corazón de Abraham, su mente estaba fresca, estaba sensible, estaba preparada, porque ahora era otra guerra. Porque primero la guerra de llevarse a su hijo cautivo, prisionero, pero ahora viene una guerra espiritual. Un hombre que lo va a tentar para ofrecerle, enriquecerlo, recompensarlo. Y Abraham ya había sido preparado. Ya conocía la comunión con su Dios. Y ese sacerdote que ha intercedido en un sentido por él y lo bendice, lo ha preparado para el momento cuando viene un rey malvado. Este mundo, estimado oyente, está bajo el maligno, dice el apóstol Juan. ¿Quién es el maligno? El príncipe de la potestad del aire, lo llama Pablo. Pedro dice es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Pablo también habla de uno que se disfraza y tiene un disfraz preferido como ángel de luz, engaña. Y nuestro Señor lo llama el padre de mentira, que vino para matar, para robar y para destruir. Pero el Señor ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, para darnos la paz, para gozar de esa paz con Dios y la paz de Dios en nuestras vidas, y poder gozar paz con otros, nuestra paz relacional. Pero necesita usted, si no es salvo, hoy mismo, vuelva en amistad con Él, hoy mismo, reconcíliese, busque hoy la reconciliación con Dios, porque Romanos capítulo 5, versículo 10 dice, siendo enemigos, o sea, sin la salvación, el hombre y la mujer es un enemigo de Dios. Siendo enemigo, cuando la persona no es salva, no conoce a Cristo, no ha recibido la salvación, es un enemigo. Siendo enemigo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Uno tuvo que morir. ¿Quién? El santo, el justo, el inocente Hijo de Dios. Él tuvo que morir para que nosotros hoy obtengamos paz
el gozo, la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna. ¿Tiene usted paz? ¿O está en una guerra allí como la de Génesis capítulo 14? Que está prisionero, prisionera. Hay angustia, tristeza en su vida. ¿Cómo se encuentra, estimado oyente? Hoy quiero invitarlo que no siga así. Crea en la palabra de Dios, crea en el Señor Jesucristo, confíe en lo que Dios dice, es la palabra de Dios viva y eficaz, para descansar en aquel que murió y resucitó, en aquel que vive. Y Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Él le invita, Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay descanso en el Señor Jesucristo. Crea en Él, confíe en Él en este mismo día, descansando en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, y confiando en lo que Cristo hizo. Él murió por pecadores. Él murió por mí. Reconozca usted su condición delante de Dios. Este santo libro dice, el que en Él cree, tiene vida eterna. Venga a Cristo en este día, confíe en Él y gozará el perdón de sus pecados y la vida eterna. Estuvo con usted su amigo y servidor Gilberto Torrens. Escuche los anuncios al final, los que están aquí en Chihuahua. Para la reunión de mañana, todos son bienvenidos. Que Dios los bendiga.